Hola chicos, espero que estén todos muy bien, que estén cuidándose mucho en sus casas. El día de hoy vamos a trabajar con un proceso que es fundamental en la historia del planeta y que tiene un impacto importantísimo hasta los días de hoy que nosotros podemos observar en nuestras vidas cotidianas, que es la revolución industrial o el proceso de industrialización. Eh, Cuando hablamos de revolución, chicos, y esto es súper importante, estamos hablando de algún proceso que provoca cambios muy rápidos, muy repentinos y muchas veces violentos. Eh, y violentos en el sentido de que quiebran muchas veces la situación que estaba en un lugar previa. Vale decir, se provocan cambios muy rápidos, que son muy visibles en un corto periodo de tiempo, ¿ya? Eh, y esta revolución industrial trae cambios y se define finalmente como los cambios económicos principalmente, económicos, pero que de ahí en adelante terminan desembocando en otros tipos de cambios como los demográficos o poblacionales que ocurrieron primero en Inglaterra, ¿ya? Primero en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, ¿ya? A mediados del siglo XVIII. Recuerden que cuando hablamos del siglo XVIII estamos hablando de el periodo que va entre 1701 y 1800. Eso es el siglo XVIII, ¿ya? Eh, Desde 1750 aproximadamente en adelante comienza a desarrollarse un proceso en Inglaterra, ya en Inglaterra, que comienza a cambiar un poquito las características que había tenido la economía hasta ese entonces. Hasta ese entonces la economía en el mundo era de carácter artesanal. Va a decir, la producción de los bienes y servicios que se utilizaban era artesanal, se hacía de a uno. Va a decir, cada artesano tejía un suéter y después tejía otro, pero a pesar de que podía parecer similar, nunca quedaban iguales porque eran trabajos que eran realizados manualmente y que se demoraban un tiempo importante y por lo tanto eran, además, obviamente por un tema del trabajo personal, eran un poquito más caros, eran bastante caros, ¿ya? Ahora, esto, como les digo, comienza en Inglaterra, pero posteriormente comienza a masificarse, entre comillas, en otros países europeos. Y cuando se expande, esta revolución, lo llamamos como un proceso de industrialización porque se desarrolló más allá de Inglaterra solamente, ¿ya? La primera revolución industrial, ¿ya? Porque esta revolución industrial tiene varias etapas, ¿ya? Y nosotros vamos a trabajar las dos primeras, que son las que están enfocadas en el siglo XVIII y XIX, es decir, en el siglo XVIII entre 1701 y 1800, y siglo XIX entre 1801 y 1900. Se desarrolla en Inglaterra, como les planteaba, y un primer cambio importantísimo es que se desarrolla las máquinas a vapor, ¿ya? Y las máquinas a vapor comenzaron a reemplazar la fuerza de trabajo del ser humano, ya comenzaron a reemplazar la fuerza de trabajo del ser humano por la fuerza que realizaba una máquina, ¿ya? Y por lo tanto, el mismo trabajo que podían realizar muchas personas, por ejemplo, para arar un campo, por ejemplo, eh, el trabajo que realizaban 10 personas ahora ya lo realizaban dos, que eran los que finalmente manejaban la máquina. Por lo tanto, se reducía la necesidad de trabajadores para maximizar finalmente el trabajo de esa máquina. Esa máquina realizaba el trabajo de muchas personas, pero con poco utilización de ella, ¿ya? Estas máquinas a vapor, vale decir que funcionaban con un sistema que funcionaba con el agua, con el vapor que se genera de la ebullición del agua, ¿ya? Utilizaban principalmente como fuente de energía para poder funcionar, para poder calentar el agua, para que el vapor salga y comience a hacer funcionar los mecanismos de estas máquinas, utilizaba el carbón. El carbón era la fuente de energía que hacía ebullir el agua y posteriormente funcionar las máquinas. Sin embargo, y aquí después los vamos a ir viendo obviamente, el carbón, como nosotros sabemos, es altamente contaminante.
pero en la época no fue relevante, no le importó a nadie finalmente, y se utilizó mayoritariamente el carbón como fuente de energía. ¿Ya? Principalmente se desarrolla tres tipos de industria. ¿Ya? Una primera industria que es la industria textil. Tiene que ver con el que fue la, digamos, la base de de la primera revolución industrial, eh, y principalmente está enfocado al trabajo de construcción de ropa, de vestimenta en algodón, ¿ya? Era el algodón el principal producto textil que se utilizaba para construir la vestimenta de las personas. El hecho, eh, el hecho de que se comenzara a trabajar la industria textil hace que el acceso a la ropa, la vestimenta que tenían las personas fuera mucho más fácil, ya que como la producción ya era masiva, ya las máquinas producían mucha más vestimenta de la que podían producir los seres humanos de forma individual, como le explicaba, finalmente termina provocando que la gente tuviera acceso a más vestimenta, porque era más barato, ya que se producía en masa, se producían muchas cantidades de vestimenta. Segundo, tenemos la industria del hierro, que era utilizado para construir las maquinarias, los barcos, por ejemplo, el ferrocarril, que son los medios de transporte que se producen en la época. ¿Ya? Por lo tanto, el hierro era utilizado como materia prima para construir maquinaria. Y por último se desarrolla una industria del transporte. ¿Ya? Se comienza a desarrollar máquinas que comienzan a maximizar el desarrollo del transporte. Por un lado, el transporte marítimo a través del barco a vapor y el transporte terrestre por medio del ferrocarril. Esto permitieron que las conexiones entre distintos puntos lejanos del planeta se fuera haciendo un poquito más rápido. El barco a vapor era mucho más eficiente que los barcos antiguos a vela principalmente, y eso hacía finalmente que la eficiencia en el transporte, porque podían llevar carga importante y en su velocidad, lo hicieran un medio de transporte bastante importante y que comenzara a mejorar las relaciones comerciales y los intercambios comerciales entre distintos lugares del mundo. Y el ferrocarril era utilizado principalmente de forma interna entre los países, pero también mejoró el transporte de materias primas desde un punto del país a otro o entre países cercanos, como ocurre en la realidad de Europa, donde los países no están alejados por tantas distancias como ocurre en América. ¿Ya? Y esta primera revolución industrial, como decía, primero se da en Inglaterra, pero posteriormente, a comienzos del siglo XIX, se comienza a expandir a otros países europeos como por ejemplo Francia, Bélgica, por ejemplo. La segunda revolución industrial aproximadamente la podemos llevar a 1870, ¿ya? Eh, y esta revolución trae consigo cambios dentro eh, del modelo que se había establecido previamente, principalmente porque primero se trabaja con nuevas formas de energía, ya se comienza a utilizar otras maneras de energía, principalmente el petróleo, que era mucho más eficiente como combustible, pero también igualmente contaminante, igual que el carbón, y la electricidad, que es descubierto su mecanismo en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? En simultáneo. ¿Ya? Por un lado, se mejoran los medios de transporte, ya se comienza a hacer mejoras en el barco a vapor, en las maquinarias, y en Estados Unidos se desarrolla el automóvil también, a comienzos del siglo, a fines del siglo XIX, comienzo del XX, comienza a desarrollar el automóvil como medio de transporte, ¿ya? Se desarrolla la luz eléctrica también como un avance importantísimo, ya y cambiando por lo tanto las formas de iluminación desde las formas antiguas con una llama viva a la electricidad, ya que tiene que ver con el transporte de la energía eléctrica por medio de filamento. Y ese avance principalmente se pudo empezar a ver obviamente en las casas del barrio alto y en las poblaciones del barrio alto, que comenzaron a tener iluminación en las noches, por ejemplo. Ya o comenzaron a reemplazar las velas, las lámparas a vela con grasa a la luz eléctrica.
Y por otro lado también se desarrolla la industria química. Por ejemplo, se descubre la pólvora, ¿ya? Por nombrar un avance químico importante, ¿ya? Por otro lado, las fábricas comienzan a especializar a sus, eh, a sus trabajadores. Se comienza a introducir el llamado concepto de producción en serie. ¿Ya? Se comienzan a producir grandes cantidades de un solo producto en rápidas repeticiones con la finalidad de que amplios volúmenes de producción salieran al mercado de forma rápida y con la especialización, perdón, también de los trabajadores que comenzaron a especializarse en una parte del proceso. Por ejemplo, si trabajaban montando automóviles, por ejemplo, ese proceso del montaje del automóvil no se realizaba por una sola persona, sino que en cada etapa del proceso había una persona que se especializaba solamente en esa etapa, por ejemplo, en montar los ejes y las ruedas. Entonces esa persona solamente montaba los ejes y las ruedas y una vez que terminaba ese proceso pasaba al siguiente trabajador que seguía con el proceso siguiente. Por ejemplo, montar la carrocería, por poner un ejemplo. Entonces cada uno de los procesos estaba, por lo tanto, estaba especializado, especializado. Ahora, estos procesos van a traer impactos en la vida cotidiana y en la vida de las personas. Impactos importantes y relevantes que nosotros hasta el día de hoy estamos viviendo, para bien o para mal, ¿ya? Por lo tanto, son impactos que hasta el día de hoy tienen una repercusión importantísima. ¿Cuáles son? Tenemos por un lado los impactos económicos. La producción artesanal queda muy relegada y se establece el llamado sistema fabril, ¿ya? Vale decir que la producción de bienes y servicios comenzó a realizarse principalmente en una fábrica que tenía un dueño, por supuesto, y un dueño que comenzó a ganar capital, dinero, por la producción de los bienes y servicios en esa fábrica. Ya, y que obviamente una vez de que pagaba el sueldo y cubría todos los gastos, eh, le quedaba un remanente que se llamaba, como les decía, un sobrante, un sobrante. Por lo tanto, ese sobrante o ese excedente que quedaba, las personas lo comenzaron a acumular. Obviamente estos empresarios comenzaron a acumular su riqueza que generaron en las fábricas, ¿ya? Comenzaron a acumular sus riquezas y a reinvertirla en sus fábricas para que o estas fábricas produjeran más o las máquinas comenzaran a ser más eficientes, ¿ya? Más eficientes y por lo tanto la persona pudiera ganar más dinero al mejorar la capacidad productiva de su fábrica. O sea, su fábrica pudiera producir más bienes en menos tiempo. Mientras más pudiera producir en menos tiempo, mejor, porque obviamente vendía más y mientras más vendiera, más ganaba. Pues bien, obviamente estas personas comenzaron a hacerse millonarias, comenzaron a acumular mucha riqueza que o la reinvertían o la acumulaban y la guardaban. Y la guardaban en entidades financieras que comienzan a formalizarse, principalmente bancos, ¿ya? Bancos que ya existían, ¿ah? No es que surjan ahora, pero comienzan a masificarse importantemente estos bancos, ya no comienza a ser uno o dos que habían, sino que eran muchas cantidades de bancos que comenzaron a tomar distintas, digamos, distintas actividades financieras como el comercio en las bolsas, venta de empresas, venta de acciones de empresas, entrega de préstamos, ahorros, etcétera, ¿ya? A este sistema económico donde eh, existe un grupo de empresarios que acumula capital y lo reinvierte para poder generar y maximizar las ganancias del capital, donde el Estado se planteaba no debe tener intervención en ese proceso, sino que es un proceso que tiene que generar las personas de forma privada, es un principio muy liberal económico. A este sistema económico se le llamó capitalismo. Y el capitalismo, por lo tanto, es un efecto importante de la revolución industrial y es un sistema económico que hasta el día de hoy es el más utilizado en el mundo. Respecto a la sociedad,
también se produce un cambio fundamental, importantísimo, ¿ya? Eh, y es un cambio que viene dado, bueno, un poquito parte también con lo que es la Revolución Francesa, donde se cambia esta sociedad estamental, donde existían estamentos sociales, no clases, sino que estamentos, ojo con eso, estamentos sociales que eran estáticos, ¿ya? Que eran estáticos. Vale decir, si una persona nacía campesina, iba a morir campesino. Si una persona nacía noble, aunque no tuviera ningún peso, iba a seguir siendo noble porque había nacido noble, ¿ya? Por lo tanto, la posición social de la persona se establecía por su nacimiento. Pero cuando la industria comienza a penetrar en la sociedad y se transforma ya en el sistema económico vigente, ya no importaba el lugar de nacimiento, no importaba la cuna, sino que importaba la calificación y la cantidad de recursos industriales que, o sea, perdón, económicos que tuviera la persona. Y eso provoca la división de la sociedad en tres clases sociales. La clase alta, obviamente una minoría, estaba compuesta por los burgueses, los altos burgueses, que finalmente se pueden definir como la clase social que surge por la acumulación de capital, por lo tanto eran las personas que tenían el dinero, capital, para crear industria, para comprar empresas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, estaba compuesta por los banqueros, por los grandes comerciantes y también por los nobles antiguos, ¿ya? Pero esta nobleza tenía que obtener dinero para poder mantenerse ahí, ¿ya? Porque ahora no importaba el lugar de nacimiento, el apellido, no importaba tanto, no importaba tanto. Era más relevante la cantidad de dinero que tenía y si podía generar, ¿ya? Por lo tanto, una persona podía cambiar de situación o de clase, ¿ya? No era estático, podía uno cambiar de clase. La clase media, ¿ya? La clase media se le denomina a los trabajadores que tenían cierto grado de calificación o que tenían una cantidad de recursos económicos, pero pequeña, no tan grande como para poder crear una empresa, una industria completa. No. Por ejemplo, ahí encontramos a los profesores, abogados, médicos, por poner un ejemplo de algunos funcionarios, y los campesinos que tenían alguna cantidad de tierras pequeñas, 20, 30 o 50 hectáreas, que para la época era una cantidad pequeña, eh, eh, artesanos, por ejemplo, eh, principalmente. Y por último, tenemos la clase baja. Y en la clase baja estaba principalmente la clase obrera, las personas que trabajaban las fábricas de estas personas de la clase alta. Y a esas personas se le llamó proletariado, ¿ya? Proletariado viene del concepto prole, y prole significa niño, ¿ya? ¿Ya? Prole. Por lo tanto, cuando hablamos de la prole, estamos hablando de, que el diccionario lo define como el conjunto de niños de una persona, estamos hablando de que estas familias que vivían en las ciudades en condiciones muy malas y que eran los trabajadores de las fábricas, se veían obligados a vender la fuerza de trabajo de sus niños también de la mujer, vale decir, trabajar la familia completa para poder generar algún recurso económico que les permitiera la supervivencia. No estamos hablando de vivir, sino que de sobrevivir. Por lo tanto, las condiciones de vida de este grupo eran muy complejos. Vivían en casas pequeñas, mal construidas, eh, con niños y mujeres trabajando en las ciudades, obviamente, y recibiendo muy bajos salarios. De hecho, a las mujeres y a los niños se les pagaba mucho menos que al hombre adulto, ¿ya? Entonces, finalmente obtenían sueldos que básicamente y prácticamente, además, le permitían solamente comer, no mucho más que eso, lamentablemente. Bien, tercero, tenemos la explosión demográfica y la marginalidad en las ciudades. La revolución industrial provocó que las ciudades comenzaran a crecer ampliamente, no tan solo en sus construcciones, sino que en la cantidad de población que tenían. ¿Y por qué crecieron tanto las poblaciones? Por dos cosas.
un primer factor es que la gente que vivía en los campos, los campesinos, no propietarios, sino que la gente que trabajaba en el campo, vio en la ciudad y vio en las fábricas una posibilidad de mejorar su vida, ¿ya? Una vida que en el campo era también muy dura, por supuesto. Entonces vieron en la ciudad una posibilidad de mejorar su vida. Entonces eso hace que se vienen a las ciudades en un proceso que se llamaba migración campo-ciudad. Y eso ocurrió masivamente. Muchas personas se fueron de los campos a las ciudades a buscar trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un crecimiento de la población por mejoras mínimas en algunas condiciones, como por ejemplo que a pesar de todo, había un mejor acceso a los alimentos o a la ropa, por ejemplo, ya que los avances industriales también llegaron al campo, a la forma de producir alimentos, haciendo que los terrenos, los suelos que estaban destinados a la producción agrícola rindieran mucho más. Bueno, esta población de la época industrial claramente vivía en condiciones de vida muy malas. Hacinados, vale decir, vivían muchas personas en un espacio muy pequeño, con problemas higiénicos como la falta y ausencia de agua potable, no existían los alcantarillados, los baños, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, esto provocó una expansión de las ciudades y una explosión importante de las ciudades. Y las ciudades comenzaron a segregarse. En el centro de una ciudad industrial vivía la gente rica y cada vez que se iba alejando más del centro comenzaba a empeorar las condiciones de vida. En las afueras de la ciudad, que se llama periferia, fuera de la ciudad, ¿ya? Estaban ubicadas las fábricas y al lado de las fábricas las viviendas para los obreros, ¿ya? Cosa de que eh, estos obreros pudieran llegar rápidamente a sus trabajos, con condiciones de trabajo también muy malas, hasta 16 horas de trabajo diarias, así que tampoco eran muy buenas las condiciones de trabajo. Como las ciudades estaban creciendo tanto, la cantidad de terreno, de suelo que estaba utilizado para para el trabajo agrícola, para el suelo agrícola, para producción agrícola, comienza a disminuir. Bueno, y por último, tenemos obviamente el impacto medioambiental. Esta imagen es muy clara. Muchas industrias acá vemos que están lanzando al aire material contaminante, que es el humo de la combustión del carbón y posteriormente del petróleo. Y esa contaminación comenzó a contaminar las aguas, comenzó a contaminar los suelos, comenzó a contaminar el aire, comenzó a contaminar las cosechas, comenzó a contaminar a las personas, personas que, por ejemplo, comenzaron a morir por enfermedades respiratorias dadas principalmente por la contaminación atmosférica, eh, que comenzaron a generar efectos que a nosotros hasta el día de hoy tenemos. Desde acá, chiquillos, desde esta época industrial, comenzamos a vivir en una época distinta. Y vivimos en una época distinta por muchas cosas, principalmente, por ejemplo, porque la población que hasta cerca del año 1800 todavía no llegaba a los 1.000 millones de personas en el mundo, vale decir, en toda la evolución del ser humano hasta el año 1800 todavía no llegaba a los 1.000 millones de personas y hoy día somos más de 8.000, vale decir, entre 1800 y el 2020, en poco más de 200 años, la población del mundo aumentó en más de 7.000 millones de personas. Obviamente genera un escenario distinto. Mayor consumo de recursos, mayor explotación de los recursos, mayor explotación del suelo, del agua, los combustibles que comenzamos a utilizar, el carbón, eh, el petróleo y sus derivados, comenzaron a contaminar todo, el aire, el agua, el suelo, etcétera, ¿ya? Y esa contaminación se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? No es que haya disminuido, al contrario, ha comenzado a aumentar porque cada vez eh, obviamente hemos comenzado a ocupar más recursos porque somos más personas. Eso por un lado. Obviamente de la contaminación del medio ambiente comienzan a surgir muchos otros problemas. Y por otro lado, la explotación del suelo, la sobreexplotación del suelo y cambios en su uso, porque
Antes de la revolución industrial las ciudades eran chiquititas, eran muy pequeñas, con pocas viviendas y que estaban en un espacio muy pequeño. Pero como estas ciudades comenzaron a crecer y crecer muy rápidamente, mucho terreno agrícola, mucho terreno que estaba antes inundado, por ejemplo, por un estero, por un lago, por un río, comenzaron a ser ocupados para viviendas, ¿ya? Y, eh, y como fueron comenzados a ocupar como viviendas, comenzaron también a generarse problemas en las ciudades. Problemas que hasta el día de hoy vemos, por ejemplo, en Santiago las inundaciones que ocurren es porque muchas de esas viviendas que fueron construidas en Santiago se construyeron sobre, sobre un río, ¿ya? Sobre el curso de un río. Por lo tanto, eso hace que las ciudades que crecieron tan rápidamente se hayan comenzado a ocupar cualquier terreno y por lo tanto mucho terreno que era utilizado para uso agrícola o no era utilizado lisa y llanamente, eran bosques, selvas, por ejemplo, comenzaran a ser utilizados con fines económicos. Cosa de ver, por ejemplo, lo que hoy día está pasando en algunos bosques del mundo, como el Amazonas, por ejemplo, que ha sido talado para, por ejemplo, plantar soya, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente este proceso ha sido muy impactante. Bien, muchas gracias chicos, espero que se cuiden mucho, que estén muy bien y nos vamos a estar viendo obviamente en una próxima entrega. Un saludo para todos y todas. Chao, chao.